Me llamaron por mi nombre como si fuera una sentencia. Allison Johnson, pase usted al estrado. La voz del socio que presidía la reunión sonaba neutral, pero yo sentí cómo se me comprimía el pecho. Detrás de su tono había un rumor que corría desde hacía semanas por los pasillos de la firma, por los grupos de estudiantes de la facultad y por la pequeña tribu digital que toma noticias sin contraste y las convierte en veneno. Decían que yo había filtrado documentos, que había aceptado un favor a cambio de una posición mejor, mentiras que se comían lo que yo había construido a base de noches sin dormir y casos ganados con argumentos y ética. Había una foto en la pantalla del proyector, una imagen mía en otra cena, con un hombre de negocios, Uberi Gallagher, con quien muchos ya me habían relacionado por el simple hecho de haber coincidido en un par de audiencias y conferencias. Para ellos, una foto, un café compartido, era un collar de pruebas. Para mí era otra cosa, un gesto amistoso, hacia alguien que, sin saberlo, había sido mi salvavidas profesional en más de una ocasión. Respiré profundo. Contesté con la precisión que me había dado la ley. Expliqué contextos, corregí fechas, ofrecí correos y registros, di muestras de mi trabajo, recité cláusulas. Pero en la sala, el aire ya se había ido cargando de algo que no era solo profesional. Era curiosidad y una delgada capa de desprecio vestida de prudencia. Cuando terminé, la abogada que llevaba meses construyendo una campaña discreta de desprestigio, Bella Dryden, sonrió con esa calma afilada que sabía cortar reputaciones. No lo dijo en voz alta, no hizo falta. Sus ojos decían, «Tú no perteneces aquí». Salí del despacho, con documentos en la mano, y la sensación de haber perdido algo que no tenía precio, la confianza. En la calle, los mensajes en mi móvil explotaban. Amigos enviaban emojis de preocupación. Desconocidos compartían capturas de pantalla con comentarios que parecían diseñados para aniquilar. Sentí el viejo tic de la infancia, la urgencia por desaparecer, por no molestar, por no ser tan visible que alguien me señalara con dedos que quemaban. Allison Johnson, apellido que heredé de quienes me criaron, personas que me adoptaron cuando yo, pequeña y sin nombre, llegué al mundo sin memoria de un origen. De ellas aprendí a hablar en voz baja, a no ocupar todo el aire de una habitación. Aprendí también que la libertad cuesta. Me hice abogada porque la ley me prometía algo que mi infancia no pudo darme: reglas, claridad, la posibilidad de poner las cosas en su sitio. Ser buena en mi trabajo no era una vanidad, era un modo de asegurar que, si el mundo me daba una patada, yo supiera cómo devolverla con argumentos. Fue entonces cuando, de forma inesperada, apareció él. Uberi Gallagher entró en la firma con esa mezcla de autoridad natural y desapego calculado que tienen los hombres acostumbrados a que se escuche su nombre antes de que ellos hablen. No es que fuera insoportable, es que su presencia tenía una gravedad que arrastraba la atención. Cuando nos cruzamos, reconocí mi rostro por la foto que circulaba, no por interés morboso, sino porque había estado al tanto de la campaña. Se acercó, pidió hablar en privado, y con la discreción de quien maneja crisis públicas a diario, me dijo: «No puedo cambiar lo que están publicando. Puedo, eso sí, intentar controlar la percepción que tiene mi familia. ¿Me harías un favor? Necesito que finjas ser mi novia cuando conozca a mi madre». No supe si reír o desmayarme. La petición parecía una escena sacada de una novela. Una actriz encubierta, un papel corto, una llamada por teléfono y adiós. Uberi, que normalmente daba instrucciones como si el mundo fuera su despacho, se veía sorprendentemente vulnerable. Había una hoguera de tensión en su mirada. Era un hombre que sabía cómo apagar incendios profesionales, pero no tenía ganas de que su vida privada fuera el combustible de sus enemigos. Le dije que no podía. En mi cabeza mi orgullo profesional se alzaba, pero al mirarlo pensé en otra cosa: en la firma, en el coste de la difamación, en el daño silencioso que gusta más cuando se presenta en titulares. Si fingir una cena, actuar una relación de salón y cerrar una puerta de escándalo significaba proteger mi currículum, podía hacerlo. Era una actuación, no una traición. Además, Uberi me ofreció algo que en esos días tenía un valor tangible: protección. No era una promesa de ascenso ni de favores, era, simplemente, una mano que se extendía en medio de una tormenta. Acepté. Si te interesa saber cómo una mentira pudiera convertirse en algo que cambiara mi vida, quédate conmigo. La segunda parte de ese intercambio fue más práctica: ensayos breves, protocolos y preguntas que yo tendría que responder frente a su madre.
¿Cómo os conocisteis? ¿A qué te dedicas exactamente? ¿Qué planes tenéis a 5 años? Frases inofensivas que en boca de alguien como Evelyn Gallagher tenían el poder de validar o descalificar. Oberyn explicó que su madre era la clase de mujer que valoraba la discreción, que respetaba las apariencias de probidad y que, sobre todo, protegía el apellido Gallagher como si fuera un escudo moral. Para él, una novia impecable sería un argumento sólido contra cualquier insinuación. Para mí, era un escenario donde tenía que caminar con cuidado. Pasé 2 días preparándome. No era solo vestir un vestido o aprender a reír a tiempo, era recordar a la Allison que no tartamudeaba en los estrados, la que podía hablar hasta que la sala la entendiera. Oberyn, con esa paciencia de quien ha construido discursos ante juntas directivas, me ayudó con el tono, con el gesto. No hubo besos ni promesas, hubo coordinación. En sus ojos, sin embargo, había una atención que quemaba. No sé si me veía como un instrumento o empezaba a ver algo que él no había previsto. Una mujer que no se dejaba consumir por el rumor y que aún así sonaba honesta. La noche del encuentro con su madre fue un ejercicio de tensión doméstica. La casa de los Gallagher no estaba decorada para impresionar, sino para transmitir historia. Muebles de líneas clásicas, fotografías en marcos que mostraban generaciones que eran, a ojos de cualquiera, el código genético del éxito. Evelyn nos recibió con esa mezcla de cortesía y evaluación que conviertes el salón en un tribunal sin juez. Me presentó con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Encantada, dijo. Oberyn, por su parte, se mostró tranquilo, casi natural. La coreografía funcionó. Hablamos de trabajo, de anécdotas inocuas, de viajes. Evité mencionar la firma, evité hablar de casos. En su lugar, hablé de la abogacía como de una vocación, de la justicia como de una idea que me había salvado de la pobreza y la discreción de mi infancia. Evelyn me miró detenidamente en un momento, como si buscara arrugas de mentira en mi frente. ¿Vienes de lejos?, preguntó. Le hablé de mi adopción con el mismo tacto con el que se abre una ventana en un día frío. Mencioné que había sido criada por una familia fantástica, que había estudiado con empeño y que la ley era mi casa ahora. No me desafió, sonrió, y fue una sonrisa que pesó como aprobación en mi pecho. En ese gesto hubo una pequeña victoria. Ella había aceptado, aunque fuera a medias. No me declaró parte de la familia, pero tampoco me expulsó. Esa primera aceptación fue más poderosa de lo que cualquiera podía imaginar. Oberyn me miró con una expresión que mezclaba alivio y algo como poseer. Al despedirnos, Evelyn me dio una palmada breve en la espalda y dijo, «Cuiden de él». Y yo, que había aprendido a no esperar demasiado de las palabras, sentí que algo, una telaraña de posibilidades, se empezaba a tejer entre nosotros. Los días que siguieron fueron una mezcla de naturalidad fingida y peligros reales. La farsa necesitaba coherencia, mails compartidos, citas conjuntas, una declaración pública que mostrara que no había distancia entre nosotros. Oberyn y yo hicimos cenas en la terraza, caminatas por el barrio donde él había crecido y conversaciones sobre trivialidades que, curiosamente, comenzaron a ocupar un espacio que no había planeado ceder. Oberyn tenía la costumbre de hablar menos de lo que mostraba, y sin embargo, cuando hablaba, lo hacía con frases cortas, como si cada palabra tuviera que sostener su mundo sin tambalearse. No todo fueron risas. Bella Dryden, siempre allí, como un plano que no se borra de la película, empezó a presionar en las redes y en los despachos. No tardó en filtrar una foto, Oberyn y yo en una terraza, con copas, pero la imagen estaba recortada de modo que parecíamos demasiado cercanos, demasiado cómplices. El algoritmo de la opinión pública hizo su juego y la foto fue arrojada a la red con una leyenda anónima. Lo insidioso no era la foto, era la intención, presentar nuestra escena como una prueba de que yo aprovechaba mi relación con él para obtener favores. Esa misma tarde, recibió mi teléfono un correo de la universidad donde yo daba clases. Algunas alumnas han expresado preocupación por una posible falta de imparcialidad en tu conducta. Un golpe bajo que buscaba golpear donde más dolía, mi reputación académica. Me defendí, como siempre. Reuní correos, pedí registros, mostré que en la fecha de la foto estaba con clientes para una audiencia adjunta, pero el ruido ya había hecho su daño. Oberyn me ofreció su despacho como fortaleza y una vez más apareció la idea de protegerme. Lo que él no sabía era que al tender esa mano también me estaba envolviendo en su mundo, con sus reglas y sus enemigos.
Ubery y yo tuvimos la primera discusión real una noche después de una reunión que él había convocado con algunos socios. Me dijo con frialdad que la apariencia era tan importante como la verdad en la lucha por reputaciones. La verdad no siempre gana, Allison. A veces la percepción lo hace, dijo, como si fuera una sentencia de una cátedra que yo no había tenido tiempo de cursar. Le respondí que mi vida no era un peón en sus estrategias, que yo no aceptaba que manipularan la percepción a costa de sacrificar una ética. Hubo un silencio pesado, seguido de uno de esos gestos mínimos de él que me desconcertaban. No te estoy pidiendo que traiciones tus principios, solo necesito que te muestres al mundo como alguien que yo elegiría presentar a mi madre. Su frase, dicha con la combinación de súplica y orden que le venía tan natural, me colocó en una zona que no sabía si atravesar. Una parte de mí quería mantener la distancia, no quería que nadie, por mucho poder que tuviera, decidiera mi ética profesional. La otra parte sabía las consecuencias de negarse. La difamación continuaría, la presión crecería, y mis opciones se reducirían. Elegí el pragmatismo. Mientras tanto, fuera de nuestras conversaciones, la investigación que yo llevaba como abogada, la que me había permitido entender mejor cómo operaban ciertos circuitos de influencia en la ciudad, empezó a dar señales inquietantes. Encontré rastros de una organización que movía niños de un lugar a otro bajo la apariencia de adopciones privadas, operaciones turbias que explotaban vulnerabilidades. No tenía pruebas definitivas, y no quería mezclar mi caso personal con investigaciones que exigían distancia y rigor. Pero hubo un documento que me llamó la atención, un registro de transferencia que, por coincidencia o no, llevaba la firma de una empresa vinculada a la red de contactos de Bella. Eso no significaba nada por sí mismo, pero era un hilo que merecía tirón. Guardé la nota en un cajón mental y decidí investigar por la vía correcta, con cautela y con la ayuda de colegas de confianza. Ubery, por su parte, no dejó de sorprenderme en maneras pequeñas y grandes. Era el hombre que organizaba discursos y embajadores, pero también era el tipo que, sin dramatismo, se ofrecía para llevarme a casa cuando la ciudad se volvía hostil. En una de esas noches, mientras íbamos en su coche después de una cena que había sido, para ambos, más natural que planeada, dijo algo que me dejó helada. Te pedí que fingieras ser mi novia porque necesitaba demostrar estabilidad ante mi madre. No pensé que... esto... E hizo un gesto con la mano que abarcaba el silencio entre nosotros. No pensé que esto podría volverse real. Ese esto quedó flotando sin definición. ¿Real en qué sentido? ¿Real en el afecto? ¿En la promesa? ¿En la responsabilidad? No dije nada. Respondí con la neutralidad profesional que me salvó tantas veces. Las cosas pueden cambiar, Ubery. Lo importante es que, si cambian, hay que ser honestos. Su sonrisa fue pequeña, casi triste, y por primera vez percibí en él una grieta. El hombre que aparentaba no necesitar permiso para casi nada, necesitaba, sin embargo, que alguien eligiera quedarse. Un episodio nuevo vino a inquietar el terreno, un revés público que iba más allá de una foto recortada. Un blog sin firma, especializado en armar escándalos, publicó un audio, claro y cortado, en el que alguien vendía la idea de un caso manipulado. No era una grabación mía, pero lo presentaron como si lo fuera. Los socios comenzaron a mirarme con distancia calculada. Una alumna dejó un comentario hiriente en el hilo de una clase grabada. Sentí como por momentos la ley que me sostenía empezaba a parecer una barrera insuficiente frente a la violencia del rumor. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que había empezado como un favor para proteger una imagen se estaba transformando en una red más compleja. Mi vida privada, la reputación de Ubery, la política interna de la firma y una red de intereses turbios que quizá tenían relación con aquella investigación sobre adopciones irregulares. Aún así, había momentos breves, casi íntimos, en los que Ubery se mostraba humano. En la cocina de su casa, una tarde en la que arreglamos un malentendido con la prensa, me hizo sentar en el sofá y me ofreció una taza de té. No soy bueno con las palabras sencillas, dijo. Todo mi mundo está hecho de estrategias. Pero contigo, no quiero que todo sea estrategia. Era una confesión, apenas susurrada, algo peligroso en un hombre como él, porque le quitaba la armadura. Y sin saber por qué, sentí que mi corazón, ese músculo que llevaba años latiendo con cautela,
Se inclinó un poco hacia él. No me enamoré en una cena, ni en un gesto grandilocuente. Me fui enredando en conversaciones a medianoche, en silencios que no eran incómodos, sino llenos de aceptación. Bella no dejó de moverse en mi contra. Empezó a manipular a una ex colega mía, a quien yo había defendido años atrás, y la convirtió en una testigo inconveniente. Allison no se presentó a una cita profesional, decía la ex colega, en una declaración grabada que Bella filtró a la prensa interna de la universidad. Fue desgastante. Sentí el cansancio de tener que probarme constantemente, como si mi título y mis méritos fueran fungibles frente a la máquina de crear sospecha. Hovery me miraba con una mezcla de molestia y decisión cuando eso ocurría. «No voy a permitir que te destruyan», me dijo una madrugada mientras revisábamos respuestas a preguntas de la prensa. «No solo porque te considero una aliada, Allison, porque te respeto». Esa palabra, respeto, me caló hondo. Era algo que en el fondo había esperado como prueba de que él no me veía como un instrumento. Pero también hubo un matiz que me inquietó. En su voz había un sentido de obligación. ¿Me protegía porque me amaba o porque su mundo no toleraba escándalos? La respuesta no era clara y la ambigüedad empezó a morderme. No todo lo que nos pasaba era oscuridad. Hubo una tarde en la que Evelyn me llamó aparte, después de un brunch, y me ofreció una receta con nombre que llevaba siglos en la familia. «A las mujeres de esta casa les gusta que haya orden», me dijo, en un tono que revelaba más afecto que aprobaciones frías. Me abrazó, y por primera vez dejé que la idea de pertenecer a algo no fuera un peligro, sino un alivio. Volví a casa con un paquete de galletas envuelto y un pequeño impulso en el pecho, la sensación de que quizá podía permitirme algo de ternura sin poner en riesgo lo que era. Una noche, no pude evitar abrir ese cajón mental donde había guardado el documento con la firma vinculada a la red de adopciones. Lo miré de nuevo y sentí que, si tiraba de ese hilo, las consecuencias podían ser más grandes de lo que estaba dispuesta a asumir. No solo para mí, para gente inocente que habría de pagar por errores que no cometieron. Tomé una decisión. Informaría a las autoridades pertinentes, pero con cuidado, y pediría refuerzos. Esto no era un caso para resolver en solitario. Empecé a trazar, con la distancia que me había enseñado la ley, un plan de acción. Poco después, llegó una invitación que, en su simplicidad, cambió la temperatura de las cosas. Hovery me pidió que lo acompañara a una comida familiar más íntima, un almuerzo con su madre y unos pocos allegados. Dijo que no quería sorpresas, que necesitaba mostrar unidad. Para alguien que había pedido un favor para encubrir rumores, la petición era doblemente significativa. No solo me pedía que fuera su pareja en apariencia, sino que confirmara, con mi presencia, la narración que él quería presentar al mundo. Acepté, por supuesto. No podía permitirme otro paso en falso. El almuerzo fue, en apariencia, inocuo. Más tarde, cuando ya estábamos solos en el coche, Hovery se detuvo en el semáforo, se giró hacia mí y dijo algo que no esperaba. «Allison, lo que estamos haciendo es arriesgado y necesario. Pero quiero que sepas que cuando esto acabe, no voy a fingir nada que no sienta. Conmigo no hay papeles que representen a otra persona. Si esto cambia, quiero que cambie de verdad». Hubo una sinceridad que sonaba a promesa, pero también a presión. No supe si levantar la vista y responderle con honestidad o mantener la prudencia de siempre. Aquel día, mientras me lavaba las manos en el lavabo de su casa, un gesto trivial, me di cuenta de que lo que había comenzado como una oferta estratégicamente concebida se estaba volviendo algo con más vértices de los que podía medir. La línea entre lo que hacíamos por protección y lo que se convertía en afecto se estaba desdibujando. Y entonces, en un gesto que rompió la tenue normalidad de la noche, Hovery me cogió de la mano y sin dramatismos ni cámaras, me dijo: «No quiero que esto sea solo una historia para cubrir un rumor. Si algún día tú me dices que sí a otra cosa, lo haría por las razones correctas». Sus palabras fueron una ola que me empujó hacia adelante y me dejó temblando. No supe qué decir. Mis dedos se tensaron entre los suyos y sentí un latido antiguo que creía controlado, pero que ahora tenía ganas de correr. La duda principal no era si me gustaba, era si quería que lo que sentía fuera algo real que pudiera ser herido por la maquinaria que nos rodeaba. Entonces sonó el teléfono de Hovery. Era su madre. «No te demores»,
dijo ella con un tono juguetón que rompía todo protocolo. Quiero ver qué tal le ha sentado a mi hijo esta compañía. Uberi soltó una risa nerviosa, y por un instante, en la voz que usó con su madre, había ternura desnuda. Me pidió que me arreglara, me dio una leve instrucción sobre lo que diríamos, y antes de que pudiera procesarlo, estábamos de nuevo en el juego. Preparar el encuentro, no solo para apagar las llamas, sino para encender un fuego que ninguno de los dos esperaba. Y aquí fue cuando, en una de las cenas que, con el tiempo, dejaron de ser solo actuaciones, Uberi hizo algo que cambió el guión. No voy a describir ese momento ahora, porque lo dejó todo en suspenso. Hubo una pregunta, una joya, y un silencio que pesó más que todos los rumores juntos. Uberi me pidió que fuera su novia para conocer a su madre, y en medio de la sala, con miradas alrededor, y con Evelyn observando, me sorprendió con algo que no era parte del tratado que habíamos pactado. Sus palabras cayeron sobre mí como una posibilidad que no había visto venir, y que reclamaba una respuesta que aún no tenía preparada. Se quedó en el aire, entre las copas y los marcos dorados, como si la habitación hubiera perdido por un segundo su gravedad. Uberi se inclinó apenas, con esa naturalidad que todavía me desconcertaba, y sacó una pequeña caja negra del bolsillo interior de su chaqueta. No hubo fanfarrias, ni música dramática, solo un silencio que apretaba las palabras. Abrió la caja. Dentro, un anillo sencillo, de líneas limpias, como las decisiones que él tomaba en público, medidas, eficaces, sin estridencias. Evelyn, dijo Uberi, con la voz que usaba cuando presentaba propuestas en juntas. Quiero que conozcas a la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Se giró hacia mí. Alison Johnson, ¿te casarías conmigo? No fue una petición que se me hubiera pasado por la cabeza. No en aquel salón, con su madre a pocos pasos, y con la mentira aún pegada a nuestros gestos como una segunda piel. Sentí un golpe de aire frío en el pecho, como si me hubiesen arrancado la certidumbre de la farsa y me hubiesen dejado expuesta al sol. El mundo se llenó de pequeños sonidos, un cubierto a medias, la respiración contenida de Evelyn, el lento movimiento de un reloj de pared. Mi primera reacción fue profesional, buscar la trampa, el interés, un contrato no firmado, una cláusula oculta. Me faltó el juicio de novata. Fui a la lógica. ¿Por qué? En el momento que más necesitaba apariencias para salvar su reputación, Hoveri daría un salto hacia algo tan definitivo. ¿Era un movimiento para heredar una narrativa más potente? ¿Una boda para silenciar rumores? ¿O había, en verdad, algo de sincero en ese gesto? Hoveri tuvo un brillo en los ojos que no era cálculo. Había desgaste, sí, pero también una vulnerabilidad que le quitaba la impunidad. Esto no es un acto, dijo en voz baja. No lo es para mí. No quiero seguir interpretando nada contigo. Si aceptas, no quiero que lo hagas por la prensa, ni por mi nombre. Quiero que lo hagas porque quieres. No quiero que me sacrifiques por una estrategia. Si lo hubiera dicho en una sala de juntas, habría sonado a discurso. En ese momento, tenía la honestidad áspera de quien se rinde al miedo. Miré a Evelyn. Ella no dijo nada por algún tiempo. Me observó con esa mirada que ya conocía, la que pesaba y medía. Al final, inclinó la cabeza y murmuró: «Lo que desees, hijo mío». No di una respuesta. No entonces. No cuando el salón era un escenario y yo una actriz que todavía volvía a casa con argumentos en la maleta. Me permite quedarme sin decidir, pensé. Hoveri lo comprendió. Metió el anillo en la caja y la cerró con la compostura de quien entiende que las grandes decisiones necesitan lugares y tiempos propios. Esa noche, cuando la puerta se cerró detrás de Evelyn, Hoveri apoyó la frente en la mía y dijo: «Te he pedido que finjas ser mi novia para que mi madre deje de preguntar. Te he pedido que me protejas de una falsa imagen. Pero te propuse matrimonio porque
porque me doy cuenta de que quiero que la persona que esté a mi lado no sea alguien pensado por el ruido, sino por nosotros. No eran palabras perfectas, era un hombre imperfecto intentando ser sincero. Le pedí tiempo, no por orgullo, no solo, por sentido. No iba a ser la mujer que se dejara comprar con gestos románticos en un momento en que mi nombre flotaba en titulares. Jovery lo aceptó, y por primera vez sentí que la mentira tenía rendijas por las que podía respirar. Acepté seguir fingiendo, pero acordamos honestidad en cada paso. Fue un pacto con límites claros. Nada se haría que comprometiera mi carrera ni mi ética. No tardó en llegar la primera ola. La foto del anillo llegó a la prensa rosa en la misma semana. A diferencia de la imagen recortada que Bella había filtrado, la foto del anillo decía algo más peligroso para mí, que yo, la abogada que tanto cuidaba su reputación, era ahora objeto de chismes de alcoba. La forma en que funcionan las cosas fue sorprendentemente mecánica. Un tuit viral, un titular insistente y la maquinaria de la sospecha en marcha. Bella, desde algún lugar, disfrutaba de cada revés. Eso lo supe por la manera en que sus comentarios, sutiles, venenosos, aparecían en foros y conversaciones. La vida en la oficina se volvió una coreografía de segundos. Hubo miradas, almuerzos que parecían interrogatorios, gestos medidos. Pero también hubo una intimidad creciente que no conseguí ni quería negar. Desayunos improvisados en la cocina del despacho, conversaciones por mensajes a medianoche sobre qué decir a la prensa, manos entrelazadas por instinto en pasillos fríos. Jovery no cambiaba sus maneras, las continuaba usando, precisión, silencio calculado, un halo de autoridad. Pero cuando estábamos solos, era otra persona, menos imponente, más disponible. El punto de inflexión real llegó cuando, semanas después de la propuesta, me desperté con un mareo inesperado y la sensación de que algo había cambiado en mi cuerpo. El test de embarazo fue un asunto que hice en la clínica con la eficiencia con la que preparo un alegato. Calma en las manos, preguntas ordenadas, resultados comprendidos. Dientes apretados, y cuando vi el positivo, una ola de emociones que me dejó chica. Sorpresa, miedo, una alegría contenida. La línea entre lo que era la farsa y lo que podía ser real se desdibujó de golpe. Se lo dije a Jovery esa misma tarde. No hubo música ni dramatismo. Le conté con la voz que uso en los interrogatorios, clara, sin adornos. «Estoy embarazada», dije. Su reacción fue un mosaico: incredulidad, felicidad temblorosa, un velo de pánico. Jovery me abrazó con la delicadeza de quien entiende que ha encontrado una responsabilidad nueva, enorme. «Lo haremos de la forma correcta», murmuró, «no por los medios, ni por el rumor, por nosotros». La noticia, desde luego, no permaneció en secreto. Alguien filtró un rumor de embarazo a la prensa. Las fuentes no siempre son fiables y los editores no siempre son compasivos. Bella no tardó en utilizar la información para crear otra narrativa, que yo estaba utilizando la relación para asegurar mi puesto, para garantizar comodidades, para escalar en la estructura de poder. Esas insinuaciones se filtraron en la universidad, donde algunas alumnas comenzaron a cuestionar mi imparcialidad. Fue un golpe en lo profesional, uno que amenazaba mi línea de defensa ética. No me quedé quieta. Reuní pruebas de mis clases, testigos, correspondencia que demostraba la transparencia de mi trabajo. Jovery usó su influencia para desacreditar rumores falsos, sin manipular pruebas, pero exponiendo inconsistencias. Y eso, por más que intentara ocultarlo, me daba un margen de respiración. Aún así, lo que más me sostuvo fue la gente cercana. Lena me defendía en las redes con argumentos afilados. Jessie me traía café y voz cuando necesitaba soltarlas. Marlene me vino con una lista de contactos de policía que podrían ayudar si la situación escalaba. «No es la primera vez que alguien intenta destruir a quien no les encaja», me dijo Jovery una madrugada. «Nosotros no lo haremos con la misma mezquindad». La investigación que yo había empezado sobre posibles tratos irregulares de adopción seguía latente. A pesar de mi cuidado, las piezas empezaron a encajar. Alguien, en un oscuro departamento administrativo, había trasladado fondos y documentos con firmas falsas para hacer pasar trayectos de menores por adopciones legítimas. El rastro me llevó, con la discreción que exige ese tipo de indagación,
hacia empresas que, por vías opacas, se relacionaban con personas del entorno de Bella. No podía decir nada en público todavía. Las acusaciones, mal manejadas, podían arruinar procesos y vidas. Pero compartí la información con un contacto en la policía, la detective Ruiz, a quien conocía por anteriores investigaciones. Ella entendió enseguida la complejidad y puso en marcha una averiguación formal. Mientras tanto, Hubery y yo intentamos construir una rutina sin el ruido, consultas prenatales, conversaciones sobre nombres y una tregua en la que no todo era estrategia. Fue en una de esas tardes, sentados en un banco junto al río, cuando Hubery me dijo, con la seriedad que usaba al cerrar negocios, «Quiero que pienses en esto no como algo que te pertenece, sino como algo que construiremos juntos. Voy a hacer lo posible para que nuestra familia no sea usada como arma». Su mano apretó la mía con fuerza. No sonó a promesa grandiosa, sonó a decisión. La dinámica en la firma cambió cuando se anunció la investigación policial. La detective Ruiz me pidió que colaborara, que aportara lo que tuviera sin mezclarlo con mis defensas personales. Hablé en confianza con Lena y Jessie, y a regañadientes conté a algunos socios de confianza sobre mis sospechas. La reacción fue de inquietud. Que una de sus clientas o proveedores estuviera implicada en algo así era, por decirlo suavemente, algo que nadie deseaba. Al mismo tiempo, era una oportunidad para limpiar el terreno. Si las pruebas existían y eran sólidas, la verdad podía sacar a relucir culpables y aliviar rumores. Bella reaccionó con la desesperación de quien ve que su escenario de poder se tambalea. Empezó a moverse en la sombra. Llamadas anónimas a periodistas. Un intento de soborno a una testigo para que cambiara su versión. Y al final, algo más peligroso. El surgimiento de amenazas anónimas contra mí y contra miembros de mi familia adoptiva. Fue en ese momento cuando la situación cambió de tono. Ya no era solo reputación, era seguridad. La detective Ruiz, con perfil serio y profesional, organizó un operativo. No puedo reproducir detalles que puedan poner en riesgo la investigación, pero sí puedo decir que las noches siguientes estuvieron llenas de tensiones, de vigilancias discretas y de esperas que parecían eternas. El día que registraron un almacén en las afueras, fui testigo de lo que significa ver la maquinaria policial actuar. Orden, papeleo, gente que coordina sin perder la compostura. Encontraron archivos, fotos, expedientes falsificados. Descubrieron pruebas suficientes para abrir causas formales por tráfico irregular de menores a través de empresas pantalla. El golpe fue duro para quien estaba detrás de todas las cortinas. Entre los arrestados apareció el nombre de Brenda Max, una mujer que había sido, durante años, un rostro conocido en ciertos círculos por su aparente dedicación a familias en busca de niños. Su empresa de adopciones era una fachada. Las consecuencias no fueron instantáneas. Los procesos judiciales se abrieron, y con ellos una avalancha de testimonios, denuncias y pruebas que permitieron avanzar. Al empezar los procedimientos, Bella intentó distanciarse, alegando desconocimiento, y sin embargo, las transferencias bancarias y las comunicaciones mostraron una relación más estrecha de la que ella podía justificar. La defensa de Bella se sustentó en que había sido manipulada por Brenda, que no conocía la magnitud de lo que ocurría. Era una defensa plausible que el juez tomó en cuenta. El proceso, sin embargo, probó que su grado de implicación no era inocuo. En paralelo, por mi parte, la universidad abrió un expediente para evaluar la situación de las docentes y las acusaciones que había sufrido. Fueron semanas de comparecencias, explicaciones y a veces ofensas disfrazadas de preguntas académicas. El embarazo avanzó en medio de todo eso. Hubo semanas de miedo, sobre todo cuando la prensa se acercaba demasiado o cuando alguien dejaba mensajes intimidatorios. Hubery reforzó la seguridad y no permitió que me dejara sola en ciertos momentos. Eso molestaba mi orgullo. Lo acepté porque necesitaba proteger al bebé también. El vínculo entre nosotros se fue fortaleciendo a base de decisiones compartidas y de diálogos detenidos. Planificábamos el tipo de parto, la guardería, hasta los pequeños rituales con los que imaginaríamos la llegada de ese ser que llevaba dentro de mí. La noche del nacimiento fue una de las más intensas de mi vida. No por la espectacularidad, sino por la calma contenida y la colaboración perfecta entre el equipo médico y la presencia temblorosa de Hubery a mi lado. La sala estaba silenciosa salvo por las indicaciones del personal. Hubery no paró de sostener mi mano. Cuando oí el llanto, algo en mí se rompió en lágrimas que no tenían ni nombre, un miedo antiguo que dejaba supuesto algo que se llamaba alivio. El bebé nació sano. Fue una escena que guardo con dureza de cristal, pequeñas piezas de una vida que empezaba. La alegría se mezcló con la prudencia.
Organizamos una celebración íntima en casa con Evelyn y algunos amigos cercanos, Lena, Jessie, Marlene, unos pocos que habían estado a nuestro lado. La sensación fue casi de respiro. Las paredes de las últimas semanas parecían retroceder. Hubery sostenía al bebé con esa expresión de quien ha comprendido el peso de la paternidad, y yo, desde el otro extremo del sofá, dejé que el amor me invadiera. Fue un rato de risas contenidas, de fotos improvisadas. Evelyn, que había sido dura y ceremoniosa, se emocionó y me llamó por primera vez hija en voz alta, sin matices. Esa palabra quedó en mí como una medalla. No duró. En un momento que aún se me queda clavado en la memoria, entramos en la sala para buscar otra taza de té. El pasillo estaba en penumbra y el ruido distante. Cuando volvimos, la habitación del bebé estaba vacía, la cunita abierta, la luz encendida. Hubery y yo nos miramos con una sensación de irrealidad total. La primera sensación fue la de pensar lo peor. ¿Una broma de mal gusto? No. La puerta de servicio estaba entreabierta. No había señales de violencia física, pero sí huellas de hastío. Había, eso sí, un olor raro en el aire, como al limpiador barato. Alguien había entrado con calma y se había llevado al niño. No necesito describir con detalle ese pánico. Bastará decir que se activaron instintos que no sabía que tenía. Llamé a la policía. Hubery hizo lo mismo. Lena se quedó en mi habitación y me sujetó el cuerpo mientras temblaba. La detective Ruiz llegó en minutos que parecieron horas, y con ella un equipo que empezó a trabajar con una eficiencia que en el caos nos dio algo de orden. Las primeras hipótesis fueron muchas: un secuestro clásico por rescate, una venganza de alguien cercano, un golpe organizado por la gente que buscaba arrancar la vida de lo que más nos importaba. El pánico se transformó en estrategia: revisar cámaras, teléfonos, registros de visitas. Fue entonces cuando empezaron a encajar piezas que me helaron. Un proveedor de catering que habíamos contratado por recomendación de un tercero. La recomendación había llegado por un contacto vinculado, casualmente, a la red de personas que la investigación había marcado. Había tenido una sustitución de última hora. Una persona con permisos de entrada poco claros entró a la cocina durante la fiesta. Hubery no perdió un segundo. Activó a sus equipos y, con mi permiso, me dejó a un lado para que no me convirtiera en evidencia viviente de angustia. Trabajé con la policía, proporcioné listas de invitados, se revisaron grabaciones, se analizaron cámaras de calle. Había una pista, un coche que salió con prisa de la calle de los Gallagher y que gracias a un lector de matrícula cercano pudo ser identificado luego en un polígono industrial. Hubery y yo nos miramos en el coche de camino, él con la mandíbula tensa, yo buscando la calma que la ley me había enseñado para actuar. La operación de rescate fue una combinación de prudencia policial y de coraje que no me gustó ver en primera persona. Se cerraron salidas, se coordinó una red de apoyo, y la detective Ruiz lideró una intervención que culminó en una entrada a un almacén donde se estaba trasladando al niño. Encontraron al bebé sano, cubierto con una manta en una habitación que olía a polvo y miedo. No puedo describir la oleada que me invadió cuando me lo pusieron en brazos, una mezcla de rabia, gratitud y liberación. Lo sentí latir, y su latido calmó algo en mi propio pecho. Los detenidos fueron trasladados. Entre ellos no estaba Bella en persona, pero sí hombres y mujeres que trabajaban para una organización creada precisamente para ese negocio: mover niños, falsificar expedientes, lucrarse con familias. Entre los arrestados apareció Brenda Max, cuyo papel cambió de figura de benefactora a pieza central de una maquinaria criminal. Había facturas, pagos a cuentas opacas, registros de transporte. La evidencia fue suficiente para sostener imputaciones que comenzaron su curso jurídico. Bella quedó implicada por su relación con algunos de los operadores. Su grado de responsabilidad se convertiría en un proceso en el que ella buscó deslindarse, pero que la relacionó con las evidencias. Las semanas siguientes fueron un torbellino jurídico. Hubo comparecencias ante el juez, órdenes de prisión preventiva para algunas personas y para otras medidas cautelares. Los procesos no fueron una venganza automática, fueron un trabajo de la fiscalía y de los tribunales. Hubo prensa, sí, largas notas que describían investigaciones, pero que también los medios intentaban convertir en juicio mediático. La defensa de los acusados acusó a las autoridades de precipitarse.
La fiscalía, por su parte, presentó un cúmulo de pruebas que enlazaban cuentas, testimonios y documentos fraudulentos. No pude evitar sentir que el sistema, con su lentitud y sus normas, a veces nos frustraba. Sin embargo, también fui testigo de que la ley, bien aplicada, puede detener a quienes comercian con el dolor. Bella fue llamada a declarar repetidamente. En una de esas sesiones la vi, cansada, con una expresión que ya no era solo de quien ataca, sino de quien empieza a sentir las consecuencias de sus actos. No justifico lo que hizo. Hubo daño que no se puede reparar con una disculpa. Aún así, hubo un momento en el que su máscara de desprecio se resquebrajó, y se vio una mujer que había usado la hostilidad para tapar sus propias heridas. Eso no la exculpó, pero la convirtió en alguien más complejo. Acabó enfrentando cargos por su participación en la red. En el juicio, la fiscalía logró demostrar vínculos clave entre sus acciones y la red de adopciones. Bella fue condenada por colaboración, su pena ajustada por cooperación parcial, y por la verificación de que si bien no era la mente criminal, sí había facilitado conductas. Lo de Brenda fue más duro. Su empresa quedó clausurada, sus cuentas embargadas, y la justicia ordenó que se hiciera una investigación extensiva para identificar a las familias afectadas. Varias de ellas se presentaron en tribunales para exigir explicaciones, y la verdad empezó a emerger en forma de documentos y testimonios. No todo se resolvió de inmediato, el proceso requiere tiempo, y el sistema judicial hizo lo que sabe hacer, seguir procedimientos. Para mí, lo más importante fue que varios niños rescatados pudieran reunirse con familias que los buscaban, y que el Estado asumiera la responsabilidad de reparar en la medida de lo posible. En medio de ese ruido, nuestra vida cambió. Uber y yo decidimos que queríamos formalizar lo que habíamos comenzado en el salón de su madre. No fue un acto de prensa, fue un acto de quienes habían sobrevivido a una tormenta y querían un ancla. Lo hicimos en una ceremonia pequeña, con las personas que habían estado realmente con nosotros, mis padres adoptivos, Evelyn, Lena, Jessie, el equipo médico que me atendió y la detective Ruiz, a quien debía más de lo que admito. Fue una boda sin grandes alaracas, votos sencillos, una promesa que sonaba a responsabilidad y no a cuento. En mi voto dije algo que resumía lo que había aprendido. Acepto amarte no porque me protejas, sino porque elijo compartir mi vida contigo. Acepto que a veces protegeremos juntos lo más frágil que tengamos. El juicio de las personas implicadas en la red fue televisado en algunos tramos. No me gustan los juicios mediáticos, pero había que ver cómo se desarrollaba la verdad. Hubo condenas, sí, y hubo procesos en los que la justicia funcionó. Imputaciones, pruebas, defensas. Brenda fue condenada, y varios de sus colaboradores recibieron penas proporcionales a sus delitos. Bella recibió una sentencia que, en la balanza, incluía trabajo comunitario y supervisión por su cooperación parcial. No fue la redención sencilla que algunos imaginan, pero sí un castigo con revisiones y con la posibilidad de reparación para las víctimas. En lo personal, la presión disminuyó. Mi trabajo en la firma se normalizó. La universidad levantó la cautela una vez que las pruebas demostraron irregularidades en contra de quienes habían lanzado rumores. Recuperé mi clase con un poco más de confianza. Hubo conversaciones difíciles sobre ética y poder, pero me sentí más fuerte porque la experiencia me había enseñado a no callar por miedo. El bebé creció en un ambiente que intentamos que fuera normal. Hubo noches sin dormir, sí, pero también primeras sonrisas, primeros dientes, una risa que rompía cualquier tensión en la casa, como si fuera un rayo de sol directo en la habitación. Uberi demostró ser un padre que escucha, que aprende y que se compromete. No es perfecto, comete errores y se disculpa. Eso me enseñó a creer en algo que no es ni grandioso ni pequeño, la decisión cotidiana de estar. Con el tiempo, la historia tuvo otro giro que cambió mi comprensión del pasado. Durante la investigación, la policía encontró documentación que describía trayectos y expedientes de adopciones irregulares que, en algunos casos, mencionaban nombres vinculados con mi propio expediente. No era algo simple. Los papeles estaban mezclados, las firmas habían sido falsificadas en ocasiones y algunos registros habían sido manipulados para esconder identidades. La detective Ruiz, con la delicadeza que siempre la caracterizó, me invitó a revisar aquello que podía conectar mis orígenes con la red. No fue una búsqueda morbosa, fue una posibilidad de conocer algo que siempre había tenido como vacío. Encontramos indicios que apuntaban a una familia que años atrás había perdido a una hija por circunstancias que nunca fueron bien explicadas. No puedo describir el encuentro con mis padres biológicos con simples términos. Fue una mezcla de preguntas, silencios y llanto.
Había culpabilidades, remordimientos y explicaciones de decisiones que se habían tomado en contextos de necesidad. La reunión fue tensa y, sin embargo, mitificó algo en mí, la posibilidad de que la verdad personal no sea solo una herida, sino un puente. No todas las historias se cosen en un día. La mía tardó meses en encontrar una forma de convivencia, pero la simple confirmación de quiénes eran me dio una pieza más de identidad. Bella, mientras tanto, pasó por un proceso de caída pública. No busco ensañarme. Entiendo que las heridas de quienes lastiman a menudo nacen en otras heridas. Aún así, sus decisiones tuvieron consecuencias. En la cárcel empezó un trabajo de reflexión con terapeutas y con programas que buscan reintegrar. No digo que se salde todo con eso. Hay víctimas que necesitan justicia, no rehabilitación inmediata. Pero ver a una persona que antes se movía con desprecio, empezar a mirar sus actos con responsabilidad, tuvo algo de alivio, por decirlo de algún modo. Hubo reconciliaciones menos públicas. Evelyn y yo estrechamos lazos que antes eran fríos. Ella se convirtió en una presencia constante en la vida del bebé, con un cariño que no pretende sustituir, sino ampliar. Mis padres adoptivos siguieron siendo mi roca. Uber y yo, cumplido el primer año de matrimonio, celebramos con una pequeña fiesta en la que hablamos de las cosas que el tiempo nos había enseñado, que la verdad impone contabilidad, que la familia puede construirse en distintas mesas, que proteger implica decir no y sí en los momentos adecuados. Ahora, cuando pienso en el título de esta historia, en que el CEO me pidió que finja ser su novia para conocer a su madre y me sorprendió con una propuesta, siento que todo eso se condensa en una sola idea. Las decisiones accidentales pueden transformarse en compromisos elegidos. Acepté fingir para protegerme. Encontré en la farsa una puerta que, con paciencia, se abrió a algo real. No fue un camino sencillo. Hubo acusaciones, peligros y una prueba que puso en jaque todo cuanto era importante. Pero hubo también justicia, no la de los titulares, sino la que llega con pruebas y con procesos. Hubo amor que nació de la confianza y del esfuerzo. Hubo, por fin, un bebé que convirtió a dos personas llenas de dudas en una familia. Sé que mi historia no es un manual ni una guía. No recomiendo jugar con la verdad ni permitir que otros decidan por ti. Pero sí afirmo algo que descubrí en carne propia. Las manos que se tienden en medio del ruido pueden ser un soporte real si están dispuestas a trabajar con respeto y sin aprovecharse. Uberi me pidió un favor. Al pedírmelo, abrió también la posibilidad de transformar un gesto en algo que vale la pena cuidar. Lo que empezó como una ficción para salvar una reputación se convirtió en algo que implica noches de estudio, de defensa, de verdad y de ternura. Cuando me preguntan si aquel anillo fue el inicio, respondo que fue el detonante. El resto lo pusimos cada día con actos donde la ley, el respeto y el cariño fueron las piezas fundamentales. Si esta historia te ha tocado, si crees en las segundas oportunidades y en la capacidad de la verdad para sostener cambios, compártela con alguien que necesite escuchar que una mentira bien puesta al servicio de la protección puede, con trabajo, convertirse en un hogar verdadero.